Hola, mi nombre es Macario. Soy profesor de educación básica y tengo más de 27 años trabajando con jóvenes adolescentes. ¿Sabías que, según los últimos datos de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud, más del 20% de los adolescentes de todo el mundo sufren trastornos mentales? ¿Que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años? ¿Que los trastornos de salud mental explican un 16% de la carga mundial de la morbilidad y lesiones en las personas de entre 10 y 19 años? ¿Que más de una cuarta parte de las personas de entre 15 y 19 años del mundo, lo que supone 155 millones de adolescentes, son consumidores actuales de alcohol? ¿Que el cannabis es la droga psicoactiva que más utilizan los jóvenes? Es decir, alrededor de un 4.7% de las personas de 15 a 16 años lo consumieron al menos una vez, y que al menos 1 de cada 10 adolescentes de entre 13 y 15 años consumen tabaco, aunque hay zonas donde esta cifra es mucho más alta. Según los cálculos, en 2019 había 1.7 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años que vivían con el SIDA o el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y en general que alrededor del 15% de los adolescentes de países de ingresos medios y bajos se ha planteado el suicidio, y que cada año aproximadamente 12 millones de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años y al menos 777,000 niñas menores de 15 años dan a luz en regiones en desarrollo y que las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto son la principal causa de mortalidad entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. ¿Y sabes qué? Estos son algunos ejemplos. En realidad hay más. Sin embargo, la salud mental de las niñas, niños y adolescentes ha sido ignorada, a menudo en muchos de los países por instituciones gubernamentales, pero sobre todo e incluso por nosotros como padres o madres. Es decir, nos preocupamos por los bienes materiales, por su ropa, por sus zapatos, por su escuela, por sus juguetes o sus pasatiempos, etc. Pero la gran mayoría de veces ignoramos lo más importante, la comunicación. ¿Y sabes qué? Es algo que tú puedes prevenir y está en tus manos, créeme. Ahora, de favor, escucha estos cuestionamientos. ¿Tu hija o hijo presenta síntomas de ansiedad? ¿Está taciturno y casi no habla? ¿Has intentado comunicarte con ella o él y te evade? ¿Te preocupa su salud y no sabes cómo comunicarte con ella o él? ¿Tienes miedo de que le pase algo y no sabes cómo decírselo? Porque si es así, tu hija o hijo puede necesitar tu ayuda. No se la niegues. En esta ocasión te traigo Carta a mi hija o hijo adolescente. Es un pequeño audiolibro que tiene la intención de apoyarte. En este audiolibro integro algunos miedos o preocupaciones que tenemos como madre o padre. Sí, tal vez no sean todos, pero tú puedes enriquecerlos y formular otras y expresarlas sin miedo, porque de verdad ellos lo necesitan. Mira, te cuento una anécdota. Mi hijo se convulsionó hace como un año. Si no sabes qué es, te invito a investigarlo. Pero son enfermedades que llegan de repente y sin aviso. Te espantan. A mi hijo le ocurrió en un centro comercial caminando, sin avisos, solo le ocurrió. Incluso recuerdo que él unas horas antes me dijo: fíjate papá, que tuve como una pérdida de noción del tiempo, como si me fuera a desmayar. Y yo le contesté: no te preocupes, hijo, debe ser quizás el cansancio. ¿Dormiste bien ayer? Y él me contestó que sí. Sin embargo, creo que no lo había hecho. Incluso yo le dije: si quieres vamos al doctor después. Hasta ahí llegó el comentario. Hoy que hemos revisado la causa, indudablemente creemos que fue por un videojuego. Él se pasaba horas jugando y casi no dormía. Y tal vez digas: pero ¿qué no lo veías? ¿Qué no estabas al tanto de él? Claro que sí. Sin embargo, uno piensa: eso a mí no me va a pasar y eso no le va a pasar a él. Él estaba empecinado en ser un jugador profesional de Pokémon
y a pesar de creer que estaba en comunicación con él, nunca me di cuenta de que él me necesitaba y que también yo lo necesitaba, no tan solo como padre, sino como compañero de vida, porque al final esos son compañeros de viaje. Tarde me di cuenta de que tenía necesidades que no podía yo cubrir, pero que sí podía encauzar, porque hoy, al platicar con él, lo entiendo y quizás le hubiese apoyado para que fuera, hoy en la actualidad, un jugador profesional de Pokémon. Mira, ser padre o madre es lo más difícil que existe en el mundo. No es fácil, nunca lo ha sido. Todos hemos aprendido a través de la vida, de fracasos y aciertos. Sin embargo, todos, a nuestra manera, lo estamos intentando. Este audiolibro, Carta a mi hijo o hija adolescente, te va a hacer falta, te lo garantizo. Si no te convence, no te preocupes, te devuelvo tu dinero, sin preguntas. Pero sé que te va a gustar y que inclusive lo vas a recomendar, porque no tan solo es una carta de reflexión, sino que pretende de alguna forma crear juicios que nos ayuden a platicar día con ellos y tratar de cada día ser mejores. Así que cuenta conmigo.